posible. Lógicamente, a partir de ello es que se han tenido una serie de resultados muy positivos y que han logrado pues hacer municipios saludables, han logrado 100% de coberturas en cuanto a algunas actividades que se van haciendo. Entonces, el sistema local de salud básicamente trataba de estas dos grandes ideas, ¿no? De consolidar lo que es la descentralización a través, o más bien tomando en cuenta la regionalización de los territorios. Esa era la idea, que hasta el día de hoy, si ustedes se ponen a pensar, pues es una estrategia como APS también totalmente válida. Si actuáramos en base a la parte teórica que se dice, si la pusiéramos en práctica, caramba, yo creo que la salud del país estuviera mucho mejor, estuviéramos totalmente, diría yo, en condiciones de enfrentar cualquier tipo de situación como ahora tenemos esta pandemia, ¿no? Entonces, todas estas ideas jóvenes, lo único que buscaban, insisto, eran tener una situación que tome en cuenta los contextos socioculturales, los contextos económicos, los contextos políticos que tiene cada región con sus municipios, con sus problemas. Y lo que se trató fue eso, ¿no? Contextualizar las actividades en diferentes lugares en el país. Yo les voy a subir ahí en la plataforma, van a leer ustedes. Se armaron 12 distritos de salud, ¿no? Entonces se armó todo un conglomerado de sistemas locales de salud con el afán, insisto, de tomar decisiones que ayuden mucho más a la parte específica y tomando en cuenta todas las particularidades que tienen diferentes regiones. El sistema local de salud tiene que ver, es una táctica, si quieren ustedes, es una forma de tratar de implementar la atención primaria en salud. Y seguramente con el doctor Mercado vieron, hay una serie que acá en este cuadro trato de reflejar, una serie de circunstancias que hay que tomar en cuenta. Y esto es para que ustedes entiendan que la atención primaria de salud no es solamente la consulta médica, no es solamente las actividades de promoción, de prevención, sino lo que buscaba APS es mucho más, es una estrategia social, ellos llaman de movimiento político social. Entonces, ¿y qué significa eso, jóvenes? Tomar en cuenta, miren, una serie de factores, muchísimos factores. Prácticamente lo que se pretendía es que salud sea el centro, si quieren, sociopolítico, económico de los lugares, de las regiones, a través de los sistemas locales de salud. Por eso es que se habla de calidad, se habla de derechos, se habla de intersectorialidad, se habla de participación, de sostenibilidad, una serie de conceptos que para muchos no les interesa siquiera escuchar, pero van a tener que escuchar porque justamente ya ven lo difícil que se torna el país cuando las condiciones políticas no funcionan y hay una serie de problemas. Entonces, debemos como estudiantes y como médicos, ya ustedes van a ser colegas, entender estas circunstancias porque de lo contrario corremos el riesgo de tener una serie de problemas a nivel político que influyen muchísimo cuando trabajamos en salud. En este último tiempo, todos ustedes son testigos de las innumerables dificultades que ha tenido el sector salud gracias a la parte política, ¿verdad? Entonces, entenderán que estas estrategias de salud pública tienen que ver justamente con resguardar, salvaguardar las actividades que hacemos a nivel de sector salud, porque se entiende pues de que somos el sector más importante. Imagínense cuando hay este tipo de dificultades, de pandemia, caramba, hemos sido el centro nosotros de atención y hemos sido los que menos recibimos apoyo político, en fin, ¿no? Entonces es toda una conjunción conceptual de cosas que debemos entenderla así y que APS justamente preveía todo eso con la conceptualización, con sus componentes estratégicos, programáticos y todo aquello que se declaró en Alma Ata, ¿no? Entonces, hay una serie acá, insisto, de conceptos que hacen el centro mismo de por qué hay que trabajar en sistemas locales de salud y cómo es que este sistema local de salud ayuda pues a que
la atención primaria se efectivice, ¿verdad? Entonces, eso es importante que lo entiendan así. Si por ahí se les pregunta, no sé, pues la organización y la gestión de la comunidad tiene que ver con APS, pero claro que sí, es parte de la atención primaria. Es lo que conceptualmente nos han pedido, que haya participación, que la gente venga, que la gente decida con nosotros. Y decidir, jóvenes, es eso, pues es participar. No podemos utilizar a las personas solamente para que nos ayuden en una campaña de vacunación. Eso es un utilitarismo y nada más, ¿verdad? En cambio, cuando los convocamos, cuando les llamamos para tomar decisiones, por ejemplo, siguiendo la idea esta de la vacuna, cuando les decimos, a ver, señores dirigentes, señores de la comunidad, ¿cuándo ustedes consideran oportuno que vacunemos? Eso es totalmente diferente. Pero aquí no, hasta el día de hoy, pues nosotros tomamos las propias decisiones, decidimos cuándo vacunar, decidimos cuándo hacer, cuándo ir a visitar, decidimos todo, ¿verdad? Y después nos quejamos de que la gente no colabora, no participa. Lo que nos dice APS, lo que nos dicen los sistemas locales de salud, señores, por favor, vayan y pregúntenles a la comunidad, pues, que ellos digan cuándo quisieran tener estas actividades y así van a colaborar. Cuando la gente toma decisión con ustedes, caramba, ahí se nota y todo el mundo se compromete y colabora, ¿no? Mientras eso no suceda, vamos a tener lo que tenemos ahora, que la gente nos mira nomás, ¿no? Cuando vamos a hacer alguna actividad y hasta cierra sus puertas muchas veces y no quiere cooperar porque nunca lo tomamos en cuenta. Sin embargo, fíjense, estas estrategias ya hace más de 40 años pues están vigentes y ya nos dijeron en aquella época lo que se debe hacer es ir, charlar, conversar, que la comunidad participe, que trabajen intersectorialmente, que se organicen, en fin, que hagan una serie de actividades en conjunto y no solamente el tema de hospital y de atención médica. Eso es lo que pretendemos también con ustedes jóvenes en la materia, ¿verdad? Que cuando egresen no tengan pues el 100% de su idea de que la salud se circunscribe en la atención médica, en el consultorio, en el quirófano, no. Salud también no se olviden jamás, nosotros en primer año les hemos refregado tanto con los determinantes, con los condicionantes, con una serie de otras circunstancias que al final hacen y dan como producto salud o enfermedad, ¿verdad? Entonces, eso es lo que trato yo de ejemplificar con esto para que entiendan de que todas las estrategias, todas las acciones más bien que se realizan a nivel local, debe estar inmiscuido salud. No es por metiche, no es por querer incursionar en otras áreas que no nos competen, pero cuando hay un municipio, por ejemplo, organizado, no hay vuelta. Se organizan y eso sirve para todas las actividades, no solo de salud, sino también actividades productivas, actividades educativas, actividades de otro tipo. Siempre está la gente organizada y preparada para hacer aquello. Eso es un poco la idea que tenía o que tiene esta estrategia para ser implementada y que ha funcionado en muchísimos lugares. Hay miles de ejemplos donde realmente cuando se organiza la comunidad funciona la salud y funciona todo en general, ¿no? Entonces, esta estrategia del SILOS, del Sistema Local de Salud, tenía como finalidad, pues, lograr equidad y calidad en los servicios de salud. No, equidad, no se olviden nunca, es dar más al que más necesita, ese es el concepto fundamental. Ojalá algún día podamos lograr aquello. Los gobiernos, las gentes siempre hablan de igualdad, que no es lo mismo. Igualdad das a todos igual, ¿no? La misma parte, pero cuando hablamos de equidad, estamos queriendo decir que hay que darle más al que más necesita. Ojalá que nuestras leyes futuras en salud y todas nuestras acciones sean equitativas, no igualitarias. Cuando son igualitarias, los que mejor se benefician son los que siempre tienen las posibilidades. Por lo tanto, la diferencia, la brecha siempre va a ser más grande y se amplía cada vez más. En cambio, si tenemos una legislación orientada a la equidad, por decir algo, el seguro universal de salud no puede ser pues para todos, ¿verdad?
habría que especificar, que establecer grupos vulnerables, grupos de poblaciones rurales donde realmente necesitan, y allí pues poner todo el esfuerzo económico, en fin, y no dar a todos, porque los únicos que se benefician son la gente que vive en la ciudad, y el campo sigue postergado, sigue con sus dificultades. Entonces, espero que se entienda un poco esta idea de equidad. Eso busca el sistema local de salud. Calidad, ya saben ustedes, es una serie de acciones que hacen que la gente esté satisfecha con el servicio, sienta que realmente se le ayuda, ¿verdad? El tema de democratización. Cuando hablamos de democracia, saben, es un término muy trillado y que parecería que nosotros hemos nacido en democracia. Ustedes realmente han nacido en democracia y conocen muy poco. Bueno, ojalá que hubieran leído la historia del país. Y este país ha tenido históricamente muchísimos problemas de dictadura, en fin, de gobiernos totalmente totalitarios. Y eso es lo que la gente siempre ha protestado, porque la ventaja que tiene la democracia en el sentido etimológico, si quieren, y además en la significancia que existe, es tomar decisiones, tener libertad de decidir, que tú puedas hacer lo que vos crees conveniente, lógicamente dentro del marco de los derechos, donde hayan derechos, donde haya obligaciones, y que no sea un grupo solamente el que te someta a sus intereses, ¿verdad? El año pasado ustedes han vivido toda una cuestión política para tratar de cambiar, y al final se logró, y esperemos se consolide la siguiente semana, pues este tema de político, pero con una apertura, con gobiernos que realmente respondan al pueblo, que respeten fundamentalmente las leyes y los derechos de las personas, ¿verdad? Porque de no ser así, estamos en otro tipo de circunstancia que no es bueno. Se ha demostrado históricamente que uno de los modelos, quizás el único modelo muy bueno que permite convivencia pacífica es la democracia. Y por eso el sistema de salud también tiene esa idea, que todos participen, que todos tomen decisiones y no imponer en absoluto nada. El tema de desarrollo y transformación, bueno, tiene que ver mucho con actividades económicas, con todo lo que significa establecer, apoyar a este grupo de gente de la zona determinada, pues con actividades que permitan mejores condiciones de vida, que permitan lograr satisfacer necesidades básicas y otro tipo de cosas. Lo mismo la participación social. No se olviden nunca, cuando se dice participación, quiere decir tomar decisiones. No es estar, no es ir nomás. Cuando vas, en fin, cualquier cosa, eres invitado a lo que sea, no participa. La esencia de la participación es tomar decisión. Y bueno, el tema de eficiencia y tecnología apropiada. Eficiencia es lograr los mejores objetivos, pues, o muchos objetivos al menor costo posible. Tiene que ver con el uso de recursos. Ya vemos nosotros que es una vergüenza que justo en época de pandemia nos salgan con semejantes actos de corrupción, ¿verdad? Que aumentando costos, aumentando precios. Es increíble cómo el país está sumido, pues, por este tipo de empleados públicos que lo único que hacen es favorecerse, ¿no? Para sus intereses. ¿Qué les importa al pueblo? ¿Qué les importa a la población? Y eso sucede a nivel macro, a nivel micro, donde ustedes van, si no hay control, si no hay una buena organización donde realmente los recursos sean utilizados de la mejor forma, siempre hay vivillos, siempre hay gente que se quiere aprovechar, ¿no? Entonces, fíjense, la idea esta del sistema local de salud contempla todas estas series de características, de objetivos, que al final, si se aplicaran así como está acá descrito, o como lo dice la parte teórica, caramba, realmente tuviéramos un sistema de salud, pues, de envidiar, pues, ¿no? Que nos ayude y que nos proteja totalmente de cualquier situación. Entonces, no se olviden más, cuando se habla de sistema local de salud, hablamos de un sistema, de una organización que tiene una población definida como primera característica, en un área geográfica definida como segunda característica,
que tiene una actividad intersectorial con una serie de actores, participantes de esa comunidad, que todos toman decisiones, ¿verdad? Que todos participan en función de sus intereses, pero preveyendo el interés común, el interés mayor que es la de todos, que también tiene que ver con, bueno, lo que nos encanta a todos, la parte de enfermedad, la parte de hospitales, la parte de atención especializada, y al final es la toma de decisiones a nivel local, ¿no? Entonces, ese es un resumen de esta estrategia, jóvenes, del sistema local de salud, que, insisto, está ahí, es un modelo teórico que muy pocos lo aplican, pero donde lo aplicas, y si alguno de ustedes pues va a trabajar o le toca trabajar en algún municipio, en la provincia, o aquí mismo en el área, en cualquier área de salud de la ciudad, hay OTBs, hay organizaciones de la comunidad, pues de ese barrio, caramba, y si ahí nos metemos nosotros como salud, van a ver que las cosas funcionan mejor. Protestamos por presupuesto, protestamos porque no hay plata, protestamos porque no nos compran nada. Pero ¿dónde se definen estas compras? ¿Dónde se definen los presupuestos? Justamente a nivel de los distritos, a nivel de las OTB. Cuando el jefe de área o el médico del área, no sé, de Chaverrancho, de Temporal o de Ticti Norte va a participar a estas reuniones, por ejemplo? Nunca, jamás. Porque pensamos, tenemos la idea de que tenemos que estar en nuestro consultorio y nada más, ¿no? Y exigir y nada más. En cambio, si ojalá hubiera la idea esta de ir, participar en la elaboración de los famosos POAS, y donde se diga, pues a ver, señores, en vez de hacer canchitas, compraremos equipo, compraremos medicamentos, no sé, implementaremos estas cosas, veremos cuándo salud se ha pronunciado con el desayuno escolar, por ejemplo. Hay tanta plata ahora y líos, imagínense hasta dónde estamos llegando, que los padres de familia quieren que le den en plata el desayuno escolar cuando no hay ni clases, ¿no? Pero nadie dice nada, dice que esa plata está allí y caramba, nos tienen que dar en bono, ¿no? Bloqueos por aquí, todos los días marchas en el centro de Cochabamba, ahora huelgas de hambre, se sacan sangre, todos protestando porque quieren que se les dé en bono ese monto que está presupuestado para el desayuno escolar. ¿Y qué dice salud? Absolutamente nada, no están preocupados en el coronavirus. No, por ejemplo, para mi gusto deberían pues estar ahí y decir, a ver, señores padres de familia, ¿cómo van a gastar pues en plata? Veremos qué necesidades, con esa plata equiparemos los centros de primer nivel, no sé, pues desarrollaremos otro tipo de actividades que realmente ayuden a los estudiantes, a los niños, pero no, los papás quieren la plata y con seguridad eso jamás va a llegar pues a los muchachos, no, ni va a cumplir el objetivo. Y eso es lo que no entienden, el objetivo es desayuno escolar, no es pues bono. Entonces, y sin embargo, algunos alcaldes ya están cediendo, ¿no? Y van a dar un bono, dice la canasta básica, y no es qué cuestión se están inventando. Pero yo nada más ejemplifico cómo si tuviéramos organizado un sistema local de salud, seguramente son muchos millones, son más de 100 millones jóvenes, es mucha plata. No estamos hablando de poca plata. Entonces, si es tantos recursos, podríamos invertir en situaciones que realmente ayuden en el corto, mediano y largo plazo a la población, ¿no? Es un ejemplo que les pongo para que ustedes tengan las ideas, tengan la creatividad suficiente de ver cómo es que se manejan esta situación. Y sin embargo, tenemos nosotros aquí en la universidad dándole cátedra de sistema local de salud, y esto lo saben los que organizan, pero nadie quiere ni se atreve a organizarse, ¿no? Ojalá pudiéramos mantener esa intersectorialidad de hace unas semanas atrás que le llamaron sala situacional, recuerdan del COVID, ojalá eso funcionara pues permanentemente, no solo para COVID, funcionara para todos los temas de salud. Caramba, así no tendríamos tantos líos, tantos problemas, ¿no les parece? Pero bueno, son ejemplos que se dan y que realmente ayudan para afirmar de que estas estrategias que nos plantea la OMS son buenas, pues son aplicables y al final efectivas, dan buenos
resultados, ¿no? Eso es un poco la idea, en resumen, de lo que significa Jóvenes, el sistema local de salud, sus características, sus finalidades, sus objetivos, ¿sí? Bueno, ahora vamos a pasar un poquito de esto del Sistema Nacional de Salud a hablar de lo que significan las políticas de salud. Para armar una política, jóvenes, una actividad, una serie de acciones planificadas, organizadas, eso es una política, ¿verdad?, que responden a cierto tipo de situación especial, debemos analizar indicadores. A ustedes ya se les habló de indicadores en primero, en segundo, el año pasado, en cuarto año en epidemiología. Yo nada más traigo aquí para recordarles que las políticas de salud surgen a partir de una serie de insumos que nosotros tenemos en información de todo tipo, de todo ámbito, ¿no? Y fundamentalmente del tema epidemiológico cuando hablamos de salud. Entonces, hay instituciones que nos dan, que nos ayudan y para ofertarnos, pues, en forma periódica datos que son la base de tomar decisiones, ¿no? Tenemos el Instituto Nacional de Estadística, tenemos Encuesta Nacional de Salud que hace el mismo Instituto de Estadística, tenemos el SNIS que se llama, el Sistema Nacional de Información, que algunos de ustedes ya la conocen, y cuando empiecen su internado van a empezar a llenar este tipo de formularios que se hacen cada semana y se mandan, ¿no? La organización epidemiológica está por semana, son 52 semanas que tiene el año, entonces cada semana se va informando de actividades, de enfermedades, de reporte obligatorio que se llama, que son casi 50 patologías que todas las semanas tenemos que estar informando quienes trabajamos en servicios de salud. Entonces, hay uno de los indicadores más importantes, el tema de la gente, pues, del tema demográfico, cuántos somos, cuántas mujeres, cuántos hombres, por edades. Les recuerdo esta importancia que tiene la pirámide poblacional porque nos permite ver la distribución etaria de la gente y ya sabemos nosotros que cada grupo etario pues tiene sus propias características patológicas, ¿verdad?, epidemiológicas, entonces para eso sirve. No, aquí seguimos en Bolivia con una base sumamente ancha que está soportada por menores de 10 años, pues, y por eso es que se sigue trabajando mucho, haciendo mucho énfasis en programas que tienen que ver con los niños, con las embarazadas, con las mujeres en edad fértil, ¿no? Entonces, para eso es una información importantísima saber siempre que ustedes lleguen a cualquier lugar, tienen que saber el área de cobertura que se llama, ¿no? Entonces, yo voy no sé, pues al municipio de Vacas y lo primero que tengo que preguntar es cuánta gente vive, cómo están distribuidos, en fin, cuántos niños, cuántos adultos, cuántas mujeres en edad fértil, cuántos mayores de 60 años y todo lo que nos da esta información que está inclusive distribuida por municipios, ¿no? Aquí nada más trato de ejemplificar para que se entienda. Otro indicador importante es el tema de la pobreza, que teóricamente nos han dicho que ha disminuido en los últimos 15 años, y es la discusión, ¿verdad?, de que si hemos mejorado, hemos empeorado. Ustedes tendrán la oportunidad seguramente de ver, de escuchar y fundamentalmente de observar, pues si es verdad que estamos mejor, estamos peor, cómo será pues la situación, ¿no? Entonces, aquí son indicadores nomás que traemos, pero en todo caso seguimos alto, ¿no? Fíjense aquí en el 2015, 31% en el área urbana, tenemos en Bolivia 38%, o sea, seguimos con casi un tercio de nuestra población en los límites de la pobreza. Entonces, por eso somos un país totalmente dependiente, pues, de muchas cosas. Y bueno, ese es ya un tema que se sale pues de nuestra clase y no vamos a entrar a ello, ¿no? Nada más, insisto, aquí hay una serie de otros datos y bueno, en base a todos estos datos lo que se hace es hablar fundamentalmente de la política, ¿no? Mortalidad, tasas, ya saben ustedes, principales enfermedades que tenemos en el país, en fin, son
datos importantes que hacen que nosotros elaboremos lo que se llaman las políticas públicas en salud. Entonces, cuando uno va a hacer algún proyecto, algún programa, en fin, tienes que hablar de política, ¿no? Y esto es conceptualmente es una disposición a obrar a través del poder público, es una política, ¿no? Para lograr objetivos. Entonces, se reúne la gente, se trabaja en ciertos aspectos y se logra identificar lo que se denominan determinantes estructurales, ¿no? Que son políticas económicas, sociales, culturales, características que tenemos que tomarlas en cuenta cuando hablamos de salud pública, ¿no? Además, otro gran componente, los estilos de vida, porque siempre nos olvidamos, ¿no? Entonces, hay que insistir mucho en cómo nos comportamos, pues a partir de la promoción de la salud de 1985, ya se estableció, los gobiernos a nivel mundial dijeron, sí, los ciudadanos tienen que tener también responsabilidad en el tema de salud. No puede ser que toda la culpa la tenga el gobierno, ¿verdad? Entonces, y no por descargar responsabilidades, sino al final de cuentas, quien decide cómo estar, ¿no? Cómo vivir, cómo alimentarse, cómo convivir con la sociedad, con su familia, es el individuo. Y lógicamente, él es el corresponsable de su salud. Por lo tanto, cuando tú elaboras, cuando se toma en cuenta alguna planificación, tenemos que pensar en el comportamiento de la gente, en los estilos de vida. Y eso es lo que nos va a ayudar a entender también, a comprender cierto tipo de actitudes y lógicamente en base a ellas trabajarlas y orientarnos para las acciones a seguir, ¿no? El tema de socialización, el tema de empoderamiento, también hay que tomarlos en cuenta cuando hablamos de políticas en salud, ¿no? Porque ¿cómo hacemos para que la gente entienda que es importante, no se puede, la higiene, por ejemplo? Entonces, hay nomás que trabajar, educar desde la parte, desde los niños, en fin, es todo un proyecto de educación inicial, diríamos, desde la casa hasta la escuela, los colegios, que se hable de lo mismo y al final vas a resultar con gente que entienda pues que la higiene, por poner el ejemplo, es importantísima para tu vida, para la salud. Entonces, esos son los componentes, esas son las partes que siempre hay que tomarlas en cuenta cuando hablamos de políticas en salud pública, ¿no? En el país, lógicamente, ha habido una serie de gobiernos, cada gobierno, los partidarios se reúnen y empiezan a descubrir la pólvora, ¿verdad? Entonces sacan al final su programa y lo lanzan como los grandes descubridores de la situación. Sin embargo, esto es importante que sepan ustedes, todos los gobiernos, incluido el anterior, el del señor Morales, tiene o han tenido como base política para elaborar sus planes el tema de los objetivos internacionales que los países se han comprometido. Nosotros somos parte de la Organización de Naciones Unidas y allí pues ha habido una serie de situaciones que hacen que como país nos comprometamos a cumplir ciertos objetivos en salud. Desde el año, ustedes saben que Alma-Ata, a través de la atención primaria en salud, la meta era hasta el año 2000, ¿verdad? Salud para todos en el año 2000. En el año 2000 se reunieron, no pasó nada, no se avanzó mucho, bueno, habían algunos logros, pero se trabajó un poco más y se comprometió recursos y toda una serie de compromisos a los países a que en 15 años mejoren cierto tipo de acciones dentro de cada uno de los territorios, ¿verdad? Y ese compromiso se llamó los compromisos de objetivos del milenio, que eran 8, ahí erradicar la pobreza, enseñanza primaria universal, promover la igualdad entre los sexos, disminuir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, combatir el VIH-Sida. Entonces, si ustedes ven todas estos 8 lineamientos internacionales, vamos a ver enseguida toda la política nacional de salud del gobierno del MAS
se basó en esto. Pues si yo les digo el bono Juancito Pinto, el tema era la enseñanza primaria universal. Si ustedes recuerdan, nos dijeron alguna vez que ya estábamos todos alfabetos, libres de analfabetismo, estaba orientada a este tipo a cumplir. Porque si no cumples, lo que hace la ONU a través de sus organismos técnicos es disminuir apoyos, condicionar préstamos y una serie de cosas. Por eso se esfuerzan los gobiernos para cumplir este tipo de cosas, ¿no? Cuando se habla del género, que igualdad de género, que leyes se han implementado, se han aprobado, es porque aquí tenemos el punto 3, la idea era promover la igualdad entre los sexos. Entonces, cada acción, cada componente de la política, inmediatamente tendríamos que verla, cruzarla con estos 8 indicadores. ¿Qué pasó en 2015? Se volvieron a reunir y vieron de que sí habían avanzado un poco y bueno, habría que replantear nuevos objetivos. Y aparecieron estos que están vigentes desde el 2015 hasta el 2030. Se llaman Objetivos de Desarrollo Sostenible. En base a estos objetivos de desarrollo sostenible es que nuevamente se ha revisado la política de salud y seguramente el nuevo gobierno que ingrese, sea quien fuere, va a tener que elaborar también teniendo como base estos objetivos. Ya no son 8 como hasta el 2015, ahora son 30. Y como ven ustedes, perdón, son 17, ¿no? Son 17. Entonces, están en colores, no hay ninguno verde, como verán, dice indicador perfecto verde, no existe. Hay amarillo cuando dice que los indicadores hay que subsanar con menor rendimiento, y aquí estamos nosotros. Salud y bienestar es un subindicador con muy menor rendimiento, con bajo rendimiento, ¿no? Entonces nos corresponderá trabajar a ustedes, a nosotros, esta década que estamos empezando, para lograr una serie de objetivos como el tema de agua, el tema, otra vez insisten con el género, educación de calidad, hambre cero, ciudades sostenibles, reducción de desigualdades, consumo responsable y otra serie de compromisos que ustedes los pueden revisar. La idea que quiero transmitirles es que entiendan de que las políticas o la política nacional de salud se centra, se sustenta en compromisos que como país tenemos a nivel internacional. Aquí nada tiene que ver que sean socialistas, izquierdistas, derechistas, mesistas, evistas. No, acá el país, desde que es miembro de la Organización de Naciones Unidas, tiene que someterse a todas las reglas que esta organización pues impulsa, y por lo tanto, independientemente de la idea que tenga cualquier partido político de gobierno, debe elaborar o trabajar en función de estos objetivos. ¿Está bien? Eso porque yo lo aclaro siempre, porque nos quieren hacer creer que son los inventores de la pólvora, ¿no? Y no es así. O sea, ya está predefinido hacia dónde tú tienes que elaborar todos tus planes, todos tus programas. ¿De acuerdo? Entonces, en Bolivia igual se reunieron y vieron que hay muchos problemas en el sector salud, hay mucha privatización, hay el tema de inequidad, ineficiencia, hay segmentación, hay fragmentación, hay muchos servicios, muchas instituciones que hacen lo mismo cuando deberían trabajar de manera organizada, unitaria, en fin, corporativa, pero no. Aquí en la seguridad social, para ponerles ejemplo nomás, hay, como dicen, cajas, cajitas y cajetillas, ¿no? Caja Nacional, Caja Petrolera, y también hay CORDES, hay el Servicio de Caminos, que son cajitas que bien podrían trabajar de manera coordinada y evitar esta serie de pérdida, diríamos, de recursos y, bueno, de oportunidad, pues, de dar un mejor servicio. Entonces hay una serie de problemas, y a partir de ese problema fue que se desarrolló el plan sectorial que se llama, y que está vigente. Yo traigo esto aquí porque no tenemos otro, ¿no? Hay que ofertar, hay que indicarles a ustedes esto hasta que cambie. Seguramente el nuevo gobierno al año nos presentará un nuevo plan, pero hasta ahora esto es lo que está vigente, por lo tanto esto es lo que hay que conocerlo, ¿no?
hay tres grandes ejes de desarrollo en este plan jóvenes. El primero es Sistema Único de Salud, ¿no? Es cobertura universal, acceso universal. De ahí es que ustedes entenderán que hay esta idea del seguro universal de salud. El segundo gran componente de desarrollo en salud es promoción de la salud. Yo nada más les recuerdo el término de promoción de la salud en 1985 en Canadá. También se reunieron los países y es otra de las estrategias que apoyaba a atención primaria de salud, ¿no? ¿Y qué significaba promoción? Conceptualmente es dar a los pueblos los medios para su desarrollo, así es el concepto que parece chino, ¿no? Pero en realidad de lo que se trataba es de que se desarrollen políticas públicas destinadas a todo lo que significa ambiente saludable, ¿no? A partir de 1985 apareció este término de saludable, entonces se crearon parques saludables, municipios saludables, escuelas saludables. ¿Y qué significaba eso? Cumplir una serie de criterios en cuanto a infraestructura, a servicios básicos, completos, en fin, todos los parámetros que hacen de que tú puedas desarrollar tus actividades dentro de ambientes saludables. Pues eso implicó. Y por último, el tema de rectoría, que para el gobierno anterior era quizás el más importante, de querer centralizar todo, de querer tomar ellos todas las decisiones que podían venir, porque decían de que Bolivia, pues el gobierno tiene que ser soberano y tomar sin injerencia de nadie, ¿no? Sin embargo, ya sabemos todos, todas las decisiones que se tomaban aquí no eran aquí, eran en Venezuela, eran en Cuba, en fin. Pero bueno, el discurso político era que nosotros tomemos a nombre del pueblo pues la decisión. Entonces habían componentes, o hay todavía componentes que tienen que ver con con la primera gran línea, que es el acceso universal. Entonces ahí se desarrolló esto que se conoce como SAPSI, como el modelo de atención de las familias, a través de un sistema que utilice este modelo de salud familiar, comunitaria e intercultural, que lo vamos a ver enseguida. También el tema de las redes de salud, fortalecerlas, organizarlas de tal manera que puedan ser complementarias y trabajen de forma continua y dando una oportuna atención a los pacientes. Se incorpora la medicina tradicional e intercultural, ya saben ustedes, como forma de atención también reconocida, legalmente reconocida, hasta en la Constitución está aquello. Bueno, el tema de la calidad siempre está presente y este es tema del Seguro Universal de Salud. Estas 5 cosas iban o más bien son las actividades, los programas que ahora existen y que van orientados a cumplir este tema del acceso universal de salud, ¿no? Entonces, en el tema de la promoción de salud, se tienen líneas estratégicas como la intersectorialidad, gestión y control social, nutrición y seguridad alimentaria, reducción de la violencia, integración de discapacitados, gestión de riesgo ambiental, deporte y salud, educación y comunicación. Entenderán ustedes que todas las acciones o varias de estas acciones que vemos, campos deportivos y todo aquello, tiene que ver con esta línea. Entonces, la gestión de riesgo ambiental tiene que ver con esta línea. Entonces, no solo que no se ha hecho, sino que se ha exagerado en hacer lo contrario a lo que el mismo plan establece, ¿no? Esta foto para mí es estremecedora, pues lo que hicieron con los discapacitados, ¿verdad? Que les metieron gases, los mojaron con el carro ese que han comprado para mojar a la gente, siendo que los discapacitados, pues nadie los tomaba en cuenta, ¿verdad? Y estos señores del gobierno, estos señores del MAS, miren, han escrito la incorporación, sin embargo, en los hechos era totalmente lo contrario, ¿no? Han escrito el tema del riesgo ambiental y en los hechos hay hasta el día de hoy una ley que permite que quemen pues nuestros bosques y ahí los incendios que hay en todas partes. Y nadie se atreve a derogar esa ley porque es un compromiso con los agroindustriales del oriente, donde ellos quieren, dice, expandir el área de cultivo. Entonces la única manera de expandir es pues tumbando bosques.
y para tumbar bosque el mejor pretexto es el incendio, ¿no? Entonces tú incendias miles de hectáreas y nunca más van a hacer el bosque y de ahí eso ya inmediatamente utilizan para sembrar con la idea de expandir la capacidad agrícola, dice, del país, pero bueno, ¿a costa de qué? A costa de dejarnos sin los bosques naturales, que si bien a nosotros no nos tendría que interesar mucho, porque están en el oriente, dice mucha gente, ¿no? Pero ya ven cómo nuestro clima varía, cambia, tenemos humareda por todos lados, porque bueno, estamos cerca, pues no estamos hablando de miles de kilómetros, ¿no? Entonces, todo un complejo político que afecta al final de cuentas el tema de salud. ¿Se dan cuenta ustedes? Vuelvo al inicio, fíjense lo importante que es APS en su conceptualización. Si se trabajara de manera coordinada, bueno, evitaríamos este tipo de situaciones. Nadie se opone pues a que se expanda la parte agrícola, una maravilla que seamos más productivos, ¿verdad? Pero no así, pues, no prendiéndole fuego. Habría que ver cómo hacer para manejar de manera técnica, de manera de no afectar al medio ambiente, pues, para que sigan cultivando y se expanda, porque eso es trabajo, ¿no? Entonces, pero no pues prendiendo fuego. Entonces, no, tampoco habría que charlar con los discapacitados para incluirlos, para tratar de solucionar sus problemas, pero no pues a costa de gases, de meterlos presos, de echarles agua, en fin, y barbaridades que sucedieron hace unos años atrás y que ustedes son testigos de aquello. Y bueno, esto no es política por si acaso, sino tenemos la obligación nosotros académica de contrastar los hechos para que ustedes entiendan cómo, cuando se trabaja en la parte teórica, debemos nosotros aplicar esos conocimientos, pues, para que no sucedan este tipo de cosas, ¿no? Entonces, eso es un poco la situación. Si hay alguno que participa o que está molesto por lo que digo, la idea no es que se moleste, sino que son los hechos, ¿no? Insisto, no es tratar de convencer de que sean simpatizantes o está mal que lo sean, para nada, sino que tenemos nosotros, insisto, la obligación académica de demostrar que acciones deben ir correlacionadas con lo que se escribe, ¿no? Eso es. Entonces, en el último área de rectoría, la idea era tener un sistema nacional de salud que tome decisiones, que hable de integración de subsectores, bueno, que en realidad al final haga, diseñe y ejecute todo lo que son las políticas públicas en salud. Entonces, para resumir, la política nacional de salud vigente hasta el momento tiene tres grandes ejes. Uno, que es el aumento de cobertura universal en salud. Dos, es la promoción de la salud. Y un tercer componente, que es la rectoría. En base a estos tres lineamientos generales se han desarrollado una serie de programas que los hemos charlado ahora, y sobre eso es que todo el mundo en salud ha venido trabajando en los últimos 14 años, ¿ya? Entonces, ¿quién financia todo este tema? El Tesoro General de la Nación, los impuestos a los hidrocarburos, el famoso IDH, las tributaciones que hay a nivel de municipios, la condonación de la deuda externa. Esto es importante también aclararlo aquí. Si las políticas o la política nacional de salud se sustenta en los compromisos que hemos hablado internacionales, ¿qué gana Bolivia? ¿Bajo qué circunstancias nosotros nos comprometemos a trabajar con esos indicadores? El año 2000, hasta el año 2000, los países tenían que invertir prestándose plata. O sea, no había otra forma de implementar APS y esas cosas. Por eso la mayoría optó porque tenía otras necesidades más importantes. Siempre hay que salud, ¿verdad? Entonces, según los gobiernos, lo último que hay que invertir es en salud, hay que invertir en economía, en fin, en desarrollo, en industrias, tecnología. Y bueno, y si sobra, para salud. Esa es la idea que tienen todos. El año 2000, hago yo un recuerdo al extinto Papa Juan Pablo II, que fue el que se preocupó mucho y empezó en una de las visitas que tuvo a la Organización de Naciones Unidas,
les pidió prácticamente que no podía ser que exijan que los países cumplan una serie de convenios, de objetivos, y no apoye para nada la Organización Mundial o más bien las Naciones Unidas, no apoye económicamente, más bien les estrangule dándoles préstamos a créditos o ¿qué se llama? A intereses sumamente altos. Y fue ahí que se consiguió que al final le hicieron caso, tomaron eco de las palabras que hizo el Papa Juan Pablo II y dijeron el Banco Mundial, sobre todo, que es un brazo económico de la ONU, dijo, muy bien, entonces que no nos paguen, bueno, que nos sigan pagando los intereses, pero no van a entrar al bolsillo del Banco Mundial, sino esos intereses deben invertirlos los países en cumplir estos compromisos internacionales. Entonces, a partir de ahí se habló de la condonación de la deuda, que si bien nos prestan plata, pero a condición de que los intereses sí o sí se inviertan en estas actividades dentro de los 17, en este caso son 17 objetivos del milenio, ¿verdad? Entonces, no es que, y claro, y todos los gobiernos se preocupan, incluido Evo Morales, de trabajar, porque de ahí recibía, bueno, no recibía, sino retenía gran cantidad de plata que normalmente se iba, había que pagarle a esto al Banco Mundial, pero el Banco Mundial ha dicho ya, ustedes trabajen en salud, trabajen en educación, trabajen en medio ambiente y no me pagan los intereses. Con esa plata van a hacer y me van a demostrar que están invirtiendo en eso. Y de ahí aparece el bono Juancito Pinto. Una vez dice, ¿dónde sacan tanta plata para regalar, verdad? Para repartir. De ahí aparece el bono Juan Azurduy, o sea, es plata que teóricamente debía entrar al Banco Mundial, pero por este compromiso sí o sí hay que invertir. Y bueno, y el gobierno la mejor idea que ha tenido es convertir esa plata en bonos y darle, y lo único que ha ocasionado es que ahora la tasa de natalidad pues aumente más, ¿no? Entonces la gente ha visto como un medio de vida ya el tema del bono Juan Azurduy y todos los... Por eso hay que analizar todas las medidas para no tener este tipo de situaciones que desvirtúan la idea pues original o la idea inicial con la cual se implementa este tipo de cosas. Entonces eso es, jóvenes, en cuanto al financiamiento que tenemos. Y ahora ustedes saben, se discute mucho, hay toda una protesta de la parte médica. Yo les recuerdo que el sector médico en los últimos 5 años no ha habido una gestión que no tengamos que protestar a través de nuestros colegios médicos por la falta de atención de los gobiernos. No es de ahora, no es del coronavirus, ¿no? Si ustedes recuerdan, se ha enfrentado siempre el tema de ítem, el tema de código penal, o sea, no nos daban plata, no nos apoyan en los servicios, no contratan personal, en fin, y de paso nos querían judicializar. Bueno, a sola denuncia de una persona que usted le atendió mal, listo, usted iba a la cárcel, ¿no? Así estaba concebido el famoso código penal que quería aprobar Evo Morales. Y de ahí fue que se marchó, en fin, seguramente alguno de ustedes participó también de las protestas que como facultad se hizo, porque no podíamos permitir eso. Eso sí que hubiera sido una tragedia general para los médicos. Entonces, fuimos un sector quizás el más postergado, y bueno, y hasta las consecuencias se han visto recientemente cuando tenemos centros desmantelados que no han podido atender en toda su real magnitud la situación de la pandemia, ¿no? Esto para que quede claro y ustedes lo recuerden siempre, que si hablamos del pueblo, si hablamos de socialismo, si hablamos de que el pueblo es lo principal, lo primero pues que deberíamos hacer es hablar de salud, ¿no? En todo el contexto que estamos aquí predicando con ustedes. Bueno, ha habido en el país también hay este plan, y este plan un poco para hacerlo efectivo se sacó esta ley 475, donde se han unificado una serie de seguros que teníamos, que conocíamos como SUMI, como SPAM, ¿no? Para el adulto mayor, en fin, y se unificó. Se dijo, bueno, a partir de ahora va a ser un solo seguro, una sola actividad, y a eso se le llamó esta ley 475, ¿no? Es
Yo nada más traigo aquí para que entiendan un poco cómo ha ido evolucionando. Este Sistema Nacional de Salud lo vamos a tratar la siguiente clase, ¿no? Entiendan de que nuestro sistema está conformado por varios subsectores, público, privado, de la seguridad social, la iglesia, la medicina tradicional, de que hay niveles de atención, hay redes de servicios de salud. No me voy a detener, el siguiente sábado vamos a hablar mucho de esto. Hay una estructura administrativa, ¿no? Hay el tema del SAPSI, que también es importante que lo mantengamos presente porque ha sido parte en estos últimos 10 años, inclusive hasta se inventaron una especialidad, ¿no? Ahora hay una especialidad para SAPS, ¿no? Los médicos SAPSIS, así les llamaron, imagínense. Pero bueno, vamos a comentar todo esto la siguiente semana, carpeta familiar, los programas de salud que forman parte también de las políticas. Hay las políticas, estas tres grandes líneas estratégicas que nos lanzó el plan general. Bueno, eso se efectiviza, se operativiza en programas de salud y hay una serie de programas de salud que también los vamos a hablar la siguiente semana. Yo no sé si tienen alguna pregunta, es oportunidad de que lo hagan. Si se entendió, si quedó algo que no está claro, tienen la oportunidad de hacerlo, jóvenes.